Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por darnos el pase. Muy contentos nuevamente de reencontrarnos en Iluminando Nuestra Fe. Después de varios días, los hemos extrañado muchísimos. Que Dios siempre los guarde, los proteja. Estamos orando siempre por ustedes. Padre José Luis, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Erika. Con mucho gusto el podernos volver a encontrar, ¿no? Aquí, pues, ¿no? Viviendo este tiempo distinto, este tiempo que nos ha estado tocando vivir como distintas generaciones, pero en un tiempo que confluimos todos, ¿no? Con ánimo, con esperanza, para recibirlo, para que Él nos siga guiando y nos siga fortaleciendo. Le cuento que hay preguntas. Y vienen Wow, las vamos. preguntas. Así, padre, así. Bien, vamos con la primera pregunta que nos hace una hermana y dice, ¿cómo podemos dar la verdadera importancia a la Eucaristía? Empezamos con una ¿Cómo, pregunta muy, 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 muy bonita. sí, ¿cómo podemos darle la verdadera importancia a la Eucaristía? Bueno, nosotros, como ya lo hemos dicho, siempre vamos a irnos acercando desde la experiencia. Vamos a ir respondiendo también lo que nosotros vamos viviendo, compartiendo, descubriendo también juntos, ¿no? Porque también a veces uno cree que vamos a dar respuestas concretas y recordemos, ¿no? La fe, no existe para la fe un recetario. Tómate estas píldoras, tómate este jarabe y vas a empezar a ser santo. No, cada uno tiene procesos y hay que respetar nuestros propios procesos. Entonces, al acercarnos nosotros a la Eucaristía, vamos a vivir también el proceso de encuentro con Jesús. Es lo que nosotros vivimos como amigos, ¿no? Entonces, hay que recordar que hay dos formas, cuando nosotros nos referimos a la Eucaristía, a dos misterios concretos a los que nosotros nos acercamos cuando hablamos de Eucaristía. Muchos ya estamos entrando también en esta sintonía de recordar que la Eucaristía es la misa, ¿no? Que Ujú. hablamos de me voy a la Eucaristía, voy a escuchar la Eucaristía. Hemos mucho cambiado nuestro chip de solamente la misa, ¿no? Para entrar realmente en la vivencia. Claro, porque antes era, vamos a oír misa. Hoy hablamos Así de es. la experiencia de, voy a vivir la Eucaristía. Antes, ¿quién celebró la Eucaristía? El Padre tal. Hoy hablamos de, ¿no? ¿Quién presidió? Porque todos celebramos. Todos pertenecemos a la celebración. Y algunos activamente, otros a veces por la ignorancia, por el Así es, aburrimiento, por sí, el temor de expresarnos, no así es. participamos, pero la Eucaristía es para que todos juntos celebremos. Entonces hablamos de la celebración eucarística. Pero, ¿por qué también nos acercamos a la Eucaristía, que es el sacramento? ¿No? Cuando Ujú. hablamos del sacramento de la Eucaristía, hablamos de ese misterio en que Dios, hecho hombre, Jesús, el Hijo de Dios, se hace pan y vino por nosotros. Entonces, cuando nosotros escuchamos una Eucaristía, se da el milagro eucarístico de Jesús que se hace presente. Ese mismo Jesús de que hace más de 2000 años caminó por la tierra, predicó a los apóstoles, a los discípulos, después envió también a los demás a evangelizar en el mundo y después subió al cielo y nos envía ese Espíritu Santo. Ese mismo Jesús se hace presente en cada Eucaristía, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, con todo su ser completo. Y ese es la Eucaristía. A veces le llamamos también el Santísimo, ¿no? Cuando nosotros decimos, voy a hacer oración al Santísimo, estás haciendo adoración a la Eucaristía. Estás Ujú. adorando a Jesús, porque no es un símbolo, no es una cosa, no es un signo, es Él mismo que está allí. Eso es importante de repente aclararlo porque muchas veces dirán, pero solamente es un pedazo de pan, ¿no? Pero Ujú. realmente eso ahí, padre, de repente sería bueno recalcarlo y darle la debida importancia porque eso es algo que se hace todos los jueves. Todos los jueves está la adoración del Santísimo Sacramento. En muchos Ujú. sitios hemos tenido la costumbre de exponer el Santísimo o una hora por la mañana o una hora por la tarde para dar la facilidad de que los fieles podamos acercarnos a Él, ¿no? Él Ujú. es la fuente de todo lo que vivamos aquí, de todos los sacramentos, de todas las liturgias, de todas las oraciones que podamos hacer.
la fuente es Jesús. Entonces, Ujú. es necesario por eso descubrir estas dos vertientes y estas dos formas de hablar de Eucaristía. La Eucaristía Jesús y la Eucaristía Jesús cuerpo místico, que somos todos nosotros unidos Ujú. en una celebración para Ujú. vivir el misterio de Dios, ¿no? Ujú. Eh, Entonces, Entonces, en otras palabras, es decir, yo participo de la Eucaristía, debo involucrarme dentro de esta ceremonia que es la Eucaristía y involucrarme en el proceso mismo donde Jesús se transforma en cuerpo y sangre, ¿verdad? Eso ujú, vendría a ser la Eucaristía. Y cuando Dios se transforma en ese momento de la consagración en cuerpo y sangre, eh, debemos nosotros acercarnos a comulgar siempre, o qué es lo que, qué requisitos yo debo tener, o me debo abstener, o qué es lo que yo debo hacer, Padre. claro, ahí viene todo también el proceso de encuentro con Dios, ¿no? Ese proceso que tenemos de seguimiento a Jesús, que son procesos personales, ¿no? A veces nosotros la idea sería que nos involucremos al 100% en esta cena, ¿no? A veces cuando nos decían en la teología, ¿no? Es invitar, ¿no? A una cena y que no comas, ¿no? Llegar a la cena y decir, no, yo no puedo comer esto, yo no me sirvo de aquello, yo no voy a comer. Pero a veces también nos inculcaban eso, entonces tendría que ser un siempre, siempre, siempre. Pero ¿hasta qué punto es ese siempre, 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 así nomás? ¿No? Porque si es proceso, si es encuentro con Jesús, y para poder vivir, como decíamos desde la pregunta, en verdad, ¿no? Con verdad, este acercarnos a la Eucaristía, tenemos que comenzar con el presupuesto de saber a quién me acerco, a quién quiero recibir, por qué lo quiero recibir, ¿no? No Ujú. siempre, no siempre comulgar será entrar en comunión con Jesús. Por eso ahí viene todo el ejercicio que tenemos que hacer. Miren, es curioso, se nos invita y esa es la invitación y eso es lo que deberíamos hacer realmente de tenerlo a Jesús, si es posible, todos los días con nosotros, ¿no? Acercarme y recibirlo. Pero la iglesia también que es madre y sabe también invitarnos a criterios claros, nos hace recordar que solamente como iglesia, o sea, como madre iglesia nos dice una vez al año, ¿no? Mínimo la comunión y mínimo la confesión, una vez al año, como mínimo. Lo menos es una vez al año. Pero una vez al año también nos podemos quedar en simplemente el compromiso, el que, pues, lo que llamábamos antiguamente, ¿no? Los cristianos pascuales. ¿Sí? ¿Quiénes son los pascuales? Los que van solamente por paso a recibir la Eucaristía porque me toca, ya se me pasó el año y lo voy a recibir. Entonces, no, o Ujú. sea, tenemos que entrar en la conciencia. ¿A quién voy a recibir? ¿Por qué lo voy a recibir? ¿Cómo lo voy a recibir? Por eso muchas veces no comulgar también es entrar en comunión. Hay ciertos casos, ¿no? Ahora que tan actuales se han hablado en tantos tiempos sobre personas que no podemos comulgar. Y uno dice, oye, pero ¿por qué esa persona no puede comulgar? ¿No? Porque justamente hay criterios, no estar en gracia, ¿no? ¿Y Cada qué uno con significa no su... estar en gracia? Haber cometido un pecado mortal o haber cometido un pecado que sea grave y que me aleje de la amistad con Dios. Pero no solamente porque cometí un pecado y me alejé de Dios, sino porque también tenemos que ver la coherencia. Es como decir, yo no soy tu amigo, pero sí te abrazo. Pura hipocresía. Es eso, es la típica que a veces nosotros vemos, ¿no? Ay, sí, tan linda tú, y después por detrás, sí, pero esta fulana de tal y tal y tal. Lo vemos en broma, pero eso lo queríamos a Jesús, si es que yo voy, no en gracia, a comulgar. O sea, tenemos que ser coherentes. Si yo creo en ti, me esfuerzo en mi vida para ser mejor, ¿no? Ese es un primer presupuesto, el del estado de gracia. Pero hay que recordar que otros estados también, no es que nos quiten la gracia, pero nos ponen un bloqueo que no nos permite, por ejemplo, acercarnos a Él, como lo sabemos, que es el divorcio y estas cosas
de matrimonios o de no matrimonios, ¿no? Vivimos juntos, no estamos casados, entonces muchas veces se ha hablado sobre esto. Hay que recordar que la iglesia, como madre, acoge a todos. Nunca podemos cerrar la puerta a nadie. O sea, que pueden venir a nuestros grupos, puedes participar. Es más, lo tenemos que hacer con más ganas, porque lo único que tenemos de recurso para alcanzar la misericordia de Dios en esos casos es la oración, la plegaria, ¿no? Y el acercarnos, ¿no?, a la Eucaristía, no como comunión, sino a la Eucaristía como asamblea que se unen para interceder unos por otros. Entonces, en ese caso yo te invitaría, por ejemplo, muchas veces si alguien no está casado, está divorciado, vuelto a casar quizás, ¿no? No dejes tu Eucaristía. Ve a la Eucaristía de asamblea, escuchar la palabra de Dios. No comulgas, ¿no? Y no comulgas no porque seas malo, sino porque las condiciones no te lo permiten. Pero, el no comulgar, entras en más comunión con Dios. Padre, ¿cómo es esto? ¿En dónde me está diciendo que, o sea, si no comulgo, comulgo más? Sí, porque cuando no comulgas con estas condiciones, tú estás diciéndole a Jesús, yo creo en tus leyes, yo creo en ti, yo creo en tu iglesia y la respeto tanto que quiero estar cerca a ti y no voy a cometer el sacrilegio de comulgar, ¿no? Y como no comulgo, porque soy coherente con mi vida, estoy siendo más fiel a tu mandato. A veces podemos sin querer, muchos comulgamos y de repente ni siquiera hemos estado conscientes en la Eucaristía, o tal vez ni siquiera soy generoso. Puedo tener todas las otras condiciones, bien casados, bien confesados, pero en actitudes, en la generosidad, en la solidaridad, en la humildad, y aún así me acerco. Entonces, como diría el Evangelio, ¿no? ¿Quién sale más justificado? El que con su pobreza y su limitación le dice, Señor, me da pena no recibirte, pero te respeto tanto que sé que si no comulgo me vas a querer más, a que nosotros nos acerquemos creyéndonos ya listos y preparados para recibirlo, ¿no? Uh-huh. También ahí siempre estará el presupuesto, ¿no? Dios vino a salvar, no a condenar, dice él. Así es. Entonces, ¿no? Tenemos que abrir el corazón a eso, y eso, ves como cuando uno hace una pastoral de seguimiento desde este espacio, no pierdes a las personas que están en situaciones irregulares. Uh-huh. Y las personas que están en situaciones irregulares no se sienten ni rechazadas, sino se sienten parte de la iglesia con condiciones diferentes, sin tener que romper ninguna de las cosas que hemos educado en el tiempo, ¿no? Uh-huh. No es cambiar las condiciones, simplemente es cómo podemos vivir nuestro seguimiento a Jesús ante estas adversidades que muchas veces inconscientemente, porque a veces en el amor uno no sabe qué nos puede pasar en el camino, divorcios, casamientos y todas estas experiencias, o a veces también conscientemente, pero hay que buscar una salida en la que el Señor nos ayude a seguir caminando tras de Él. Claro, entonces, qué importante es aquí, padre, José Luis, es que lo que yo voy a tomar, lo que yo voy a acercarme, debo conocer entonces para amarlo, para aprender a amarlo, para saber quién es Jesús, ¿no? Entonces, qué importante es el acercarme y conocer del amor de Dios que tanto nos ama y que por ende, a pesar de que pecamos tanto, nos dio su único Hijo y ese Hijo se manifiesta en la Eucaristía, ¿no, Padre? O sea, qué importante es conocer toda esa parte para que yo cuando me acerque a la comunión sepa que es Jesús el que está ahí y que por ende es el amor que Dios me tiene tanto, 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 tanto y se quedó ahí, plasmado, se quedó en carne, se quedó en vino, en sangre, ¿no, Padre? Eso es muy cierto y es una cosa bastante complicada ver las cosas de la fe diferenciadas de las cosas de la realidad. ¿Por qué? O sea, de este mundo que vivimos, porque hay una cosa que se vuelve un binomio que no se puede separar, que siempre van a estar unidos. Conocer y amar, ¿no? El conocer y amar.
Hay una frase conocida en el mundo, ¿no? Nadie ama lo que no conoce, Ujú. ¿no? Pero en el mundo de fe no solo es eso, sino es también el viceversa. Y nadie conoce lo que no ama. Así. Entonces uno entra así como quien dice, ¿y ahora qué hago? Tienes que hacer las dos cosas. Cuando nosotros conocemos, vamos a ir amando más. Pero cuando nosotros amamos, vamos a querer conocer más. Entonces, un círculo que no se va a quebrar, o sea, es constante. Nadie ama lo que no conoce, pero tampoco nadie conoce lo que no ama, ¿no? Es lo que pasa con la profesión cuando uno trabaja, o sea, uno no sabe nada. Por ejemplo, tú que vives tan de cerca con los enfermos, como enfermera y toda esta experiencia, tú sabes que es cuando uno quiere esa carrera, no sabe nada de lo que hay detrás. Así es, Simplemente así es, la ama, simplemente la amas. Dices, quiero, 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 quiero. Y porque amas esa vocación que te ha llamado, vas conociendo el resto. así Y es. cuando vas conociendo el resto, que ya es una realidad, la vas amando nuevamente más, pero sigues conociéndola y es continuo. Esta pandemia seguro que te ha enseñado muchas cosas que no estaban seguro ni en los protocolos, ni en las clases que tuviste, porque aparecieron nuevas formas de atender, Así nuevas es. formas de afrontar enfermedades, nuevas formas de mirarte y de mirar todo el entorno De y decir, mirar oye, a los señora, pacientes. sí, ¿no? De ver, o sea, incluso de poder ya intuir cosas que tocaba, ¿no? Porque prácticamente todo el año pasado para ustedes fue experiencia, clases en vivo, ahí en el momento, cómo actuamos, cómo iba surgiendo. Entonces, eso es importante, no siempre ver que no vamos a conocer lo que no amamos, pero tampoco vamos a amar lo que no conocemos y eso es continuo, o sea, es como una rueda que no vamos a poder, no hay ninguna que es primero, ambas se dan al mismo tiempo, Así es. conocer y amar. Padre, yo creo que vamos a hacer una segunda parte de este tema. Vamos a estar como el TikTok. Pon me gusta para una segunda parte, porque Para seguir nuevamente profundizando, sí. sí, la verdad que es un tema tan interesante y se han quedado tantos puntos todavía por concluir, pero lamentablemente el tiempo nos juega en contra, así es que eh, yo creo que hoy día, hasta ahorita, los dejamos como que ahí con esa espinita y si tienen más dudas referente a esto, no se olviden de registrar sus preguntas en el enlace de la caja de comentarios. Nosotros ahí gustosos, Padre José Luis, gustoso de contestar esas preguntas y oraremos también por las personas que hacen esas intenciones, ¿no? Padre, sus últimas palabras. Pues yo creo que dejarles como trabajo para este primer blog que hemos tenido. Seguro que habrá un segundo con el Y mismo tema tenemos que porque hacer parte 2, tenemos que hacer hay parte mucho. 2. Sí, entonces yo creo que sería que muchos piensen o se tomen la tarea de ¿quién, o sea, ¿quién es la Eucaristía para mí? No es que, porque es una persona, es Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Eucaristía para mí. ¿No? Que lo hagan como ejercicio, como momento de oración, porque ahí va a comenzar a verse qué es lo importante para nosotros la Eucaristía, cómo la vamos a poder vivir mejor. Invitarlos a eso y nunca dejen de orar. Regálenos su bendición, Padre, El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Nos despedimos entonces hasta una nueva oportunidad, hermanos, y ya nos estamos viendo. Chao. Hasta luego.